En este video vamos a hablar sobre las tasas de interés. Para ilustrar el tema vamos a empezar primero mostrando algunos datos sobre la evolución de la tasa básica en Costa Rica entre enero del 2008 y junio del 2009. Esta es una tasa de referencia, una de las principales tasas de interés en la economía de Costa Rica. Entonces observemos el comportamiento que se da entre enero y abril del 2008. Vemos que la tasa experimenta una fuerte baja que la lleva a un nivel de 4,25%. Eso significa que si una persona pedía un préstamo en abril del 2008, la tasa de interés estaba muchísimo más baja que la que se presentaba en enero. Resultaba entonces atractivo endeudarse en este momento, por ejemplo, comprar un vehículo a crédito o comprar una casa, pedir dinero prestado para consumir. Pero a partir de ese momento, la tasa de interés empieza a elevarse. Ya para agosto había superado el 8% y para diciembre de ese año había alcanzado el 11,50%, que ya es muchísimo más que lo que se daba en abril. Y durante los primeros meses de 2009 experimenta ciertas fluctuaciones y para julio se encuentra ya en un 12,75%. Entonces, ese préstamo que originalmente iba a resultar muy favorable, para julio del 2009 parece que el panorama era completamente distinto y que aquella decisión de endeudamiento que parecía ser muy buena en abril del 2008, más o menos un año y medio después, la cuestión había cambiado drásticamente. Cuando usted pide un préstamo, ningún banco ni nadie le va a decir cuál va a ser la tasa de interés en el futuro. Simplemente es un cierto riesgo que usted se enfrenta a la hora de tomar una decisión, ya sea de endeudamiento o de inversión. Entonces, la cuestión aquí es cómo hace uno para tener una idea de cómo va a ser la tasa de interés en el futuro. Bueno, pues en este video vamos a tratar de exponer dos cosas. Primero, ¿qué es la tasa de interés? Y segundo, vamos a hablar un poco de algunos de los principales factores que influyen en que las tasas de interés en una economía aumenten o bien que disminuyan. Entonces vamos a ilustrar esto con el siguiente ejemplo. Supongamos que Roberto ha ahorrado dinero por varios años. Ha ahorrado $30,000. Y un amigo de él que se llama Luis necesita dinero para comprar un automóvil. El precio del automóvil es de exactamente $30,000. Entonces, Luis le pide prestado el dinero a Roberto. Si Roberto le presta el dinero, Luis se lo pagará un tiempo después. Supongamos 3 años después, Luis se compromete a devolverle los $30,000, que lo vemos en esta línea de tiempo. Entonces, esto quiere decir que durante todos estos 3 años, Roberto no va a poder emplear su dinero, dado que se lo ha prestado a Luis. Quiere decir que durante estos 3 años, Roberto podría ser que no pueda aprovechar otra oportunidad de una inversión, o puede ser que Roberto no pueda comprarse un auto para él, o Roberto no va a poder emplear entonces estos recursos en lo que él desee. Entonces, en compensación por ese sacrificio, Roberto le cobra a Luis una cierta cantidad adicional a la suma que le ha prestado. Roberto le ha cobrado a Luis un 20% anual adicional a esta suma prestada. Es decir, cada año Luis le va a tener que pagar el 20% de $30,000, o sea, $6,000 extra por año. Y precisamente ahí es donde viene entonces el concepto de la tasa de interés. La tasa de interés viene a ser esa remuneración exigida por la cesión temporal del dinero. O sea, esa compensación que se realiza por cederle el dinero a alguien durante un determinado tiempo. Viene a ser el precio que se paga por utilizar el dinero. Cuando Luis utiliza este dinero, entonces va a tener que pagar una cantidad adicional por poder utilizar estos fondos. En este caso es ese 20% que Roberto le ha cobrado a Luis. Esa es la tasa de interés en este préstamo. Entonces tenemos que hay diferentes tasas de interés. Una es la tasa de interés activa, es la tasa de interés que se tiene que pagar cuando se pide dinero prestado. En este caso, Luis va a tener que pagar un 20% a Roberto
Roberto por poder utilizar estos recursos. Esa es la tasa de interés activa. Pero también existe la tasa de interés pasiva. Es la tasa que se paga cuando se ahorra o se invierte dinero. En este caso, Roberto, si decidiera no prestarle el dinero a Luis, sino que lo coloca, digamos, en una cuenta de ahorros, la tasa de interés que esa cuenta de ahorros le pague, esa va a ser entonces la tasa de interés pasiva. Entonces recordemos que en un sistema financiero hay unas unidades deficitarias. Estas son personas o empresas, entidades, que de alguna manera tienen menos ingresos que sus gastos o tienen que realizar proyectos y no poseen los recursos, no poseen los fondos para realizarlos. Y tenemos por otro lado unidades superavitarias que tienen recursos, que tienen fondos, que ahorran, que tienen un ingreso superior a sus gastos y entonces tienen recursos que podrían prestar. Entonces las unidades deficitarias demandan fondos. Son entonces personas que piden préstamos para consumir, empresas que necesitan fondos para financiar sus proyectos, gobiernos que demandan fondos para poder cumplir con sus políticas, sus objetivos, sus proyectos. Y tenemos entonces que esta cantidad de recursos que demandan puede relacionarse con la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés es baja, va a ser atractivo pedir dinero prestado. Entonces la demanda de fondos va a ser alta. Pero si la tasa de interés fuera mayor, entonces el costo de este financiamiento sería muy alto. Por lo tanto, la cantidad demandada de fondos va a ser menor. Así es que tenemos que esta demanda de fondos se relaciona en forma inversa con la tasa de interés. Mientras más alta es la tasa de interés, la demanda de fondos es menor. Por otro lado, hay una oferta de fondos que la realizan aquellas personas que ahorran y que desean invertir sus recursos, o bien empresas que tienen excedentes y necesitan generar rendimiento para estos recursos, o instituciones como fondos de pensiones o fondos de inversión que han acumulado una gran cantidad de dinero que necesitan invertir, o podrían ser inversionistas extranjeros que han traído sus recursos al país en busca de mejores rendimientos que en sus respectivos países. Entonces aquí tenemos una oferta de fondos. Esta oferta entonces también se relaciona con la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, va a ser atractivo para estas unidades superavitarias prestar sus recursos. Pero si la tasa de interés es muy baja, entonces el rendimiento que van a obtener por prestar estos fondos va a ser bajo. Así entonces, observamos que la oferta de fondos se relaciona en forma directa con la tasa de interés. Mientras mayor es la tasa de interés, mayor va a ser la oferta de fondos. Entonces, en el mercado de dinero, en el mercado crediticio, vamos a combinar esta demanda con la oferta y entonces esta demanda y esta oferta nos van a determinar una tasa de interés de equilibrio. Esta es la tasa de interés entonces que va a tender a imperar en la economía. La pregunta aquí es ¿por qué varía esta tasa de interés? Bueno, tenemos diferentes razones por las cuales puede variar la tasa de interés de equilibrio del mercado. Entonces, veamos unos ejemplos. Supongamos que disminuye el ingreso de las personas, hay recesión en la economía, o bien las expectativas sobre el futuro son negativas. Entonces la gente demanda menos créditos para consumo. Deciden posponer su decisión de comprar un automóvil o dejan de comprar una casa, deciden no pedir dinero prestado para viajar o para comprar otros productos. Entonces quiere decir que demandan menos crédito. Esta demanda de fondos se reduce y por lo tanto la tasa de interés tendería a disminuir en la economía. Pero supongamos ahora que aumenta el déficit fiscal del gobierno. Esto quiere decir entonces que el gobierno, para realizar aquellos proyectos que había prometido en la campaña política, por ejemplo, o para poder financiar sus gastos que superen a sus ingresos, entonces busca financiamiento en el mercado local. Quiere decir que demanda más fondos. Este incremento en la demanda de fondos lleva la tasa de interés al alza. O bien, supongamos que hay inflación y el Banco Central decide aplicar una política monetaria restrictiva para así reducir estas presiones inflacionarias. Esto entonces limita el crecimiento del crédito en la economía. Decide restringir entonces la oferta de fondos. Ante una menor oferta de fondos, entonces la tasa de interés tendería
a elevarse. O bien, supongamos que empieza a ingresar al país una gran cantidad de capitales extranjeros, entonces se produce una mayor abundancia de fondos en la economía. Ante esta mayor abundancia, la tasa de interés de equilibrio va a ser menor porque aumenta la oferta. El tema de las tasas de interés es muchísimo más amplio. Podemos hablar de tasas de interés bancarias e interbancarias, tasas de interés nominales y reales, tasas de interés de corto y de largo plazo. Hay toda una estructura de las tasas de interés a lo largo del tiempo. Las tasas de interés de la política monetaria, las tasas de interés fijas o variables, las tasas de interés en distintas monedas. En fin, es un tema mucho más amplio sobre el cual es necesario aprender más. Le invitamos a visitar nuestra página de internet www.auladeeconomia.com y obtener más información sobre este tema. Y puede visitar nuestro curso Análisis de Mercados Financieros, en el cual podrá aprender mucho más acerca del funcionamiento del sistema financiero. Muchas gracias.